Bueno, bienvenidos todos una vez más a este servicio, este culto al Señor. Estamos contentos de poder adorar al Señor y que usted esté con nosotros y de nosotros estar con usted. Así que le damos las gracias. Como siempre decimos, usted puede revisar luego estas prédicas o mensajes de este servidor y de otros para que pueda pasarlo a otros y también tener provecho luego a otras personas. Este es el mensaje que vamos a leer hoy. Vamos a leer este versículo. Yo lo leo. Si usted quiere lo sigue en la lectura. Luego vamos a tener una lectura larga, así que pueden quedarse sentados si usted quiere por ese versículo. Yo lo leo. Dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, amén. Bien, tengo por delante, hermanos, esta escritura de uno de los milagros del Señor Jesucristo. Y cuando digo milagros, mucha gente enseguida piensa de que dio vista a un ciego, levantó a un muerto, sanó un paralítico. Y por supuesto, esos son milagros. Pero yo quiero leer un milagro que tiene que ver en la vida espiritual de una persona. Y este es el caso de la mujer samaritana. Y quiero que busquen en sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos desde el versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 4, desde el versículo 1. Y ahí sí les pido a los que puedan pararse para dar honor a la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Yo lo leo, usted lo sigue. Dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Por favor, repitan todos este versículo conmigo. Y le era necesario pasar por Samaria. Muy bien, gracias. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Leamos todos el versículo 10, por favor. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua
para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No sé cuánto tardó, pero la mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hasta aquí, esperando que el Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Bueno, sabemos por el capítulo 2 y el versículo 13 que el Señor Jesús como estaba cerca la Pascua de los judíos, subió entonces a Judea. El Señor estaba allí por una razón, pero también se fue de allí por otra razón. Quiero que vean conmigo que en una ocasión Él dijo no había llegado su hora. En una ocasión al Señor lo iban a subir al despeñadero en Nazaret y lo iban a asesinar, lo iban a tirar. Y el Señor salió en medio de ellos porque aún no había llegado su hora. Cuando estuvo con su madre en Caná de Galilea, que la madre le pidió que hicieran aquel milagro, el Señor le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Nadie podía tocar ni poner un dedo en el Señor Jesucristo porque aún no había llegado la hora. Recordemos que Jesús es Dios hecho carne, es el Verbo hecho carne. Él tenía o tiene todas las excelencias de Dios, de omnipotencia, omnisciencia, poder, todo lo que Dios tiene lo tiene Él porque Él es Dios. Dios Hijo, Padre, Espíritu Santo y el Hijo, 3 personas, un solo Dios. Pero 2 de los evangelios sinópticos, en Mateo y en Marcos, nos dice que estaba cerca cuando oía el testimonio de Juan el Bautista que lo habían apresado. Entonces el Señor también tuvo la prudencia de retirarse. Hay un verso que dice, a Dios rogando con el vaso dando. El Señor sabía lo que vendría, pero tenía la prudencia de cumplir la voluntad de Dios. Y esto nos hace pensar que muchas veces, y recuerdo cuando hubo lo del COVID, que mucha gente decía, no, mi Dios es Padre, Él me va a cuidar. No importa, yo no hago esto, no hago nada, no me cuido, nada. Y caían enfermos y muchos murieron. Porque Dios te da la sabiduría también de hacer las cosas. En su voluntad permisiva, Él permite, valga la redundancia, muchas cosas. Pero hay que ser obediente a lo que dice su palabra y a lo que la Biblia pone como patrones para nosotros seguir. Cristo siguió en todo momento la voluntad del Padre. Dice el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora, este verbo salió o dejó significa literalmente despedir, despachar o rechazar completamente. Y esto es triste, ¿sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo había dejado o se había ido de Judea y se fue otra vez a Galilea
porque muchos allí le habían rechazado. Judea era netamente judía, claro, pero Galilea era más gentil. Había muchos que no eran de la nación de Israel y a él comenzó a hacer milagros. Y como dijimos la otra vez, Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Entonces a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ese rechazo de Israel es que nosotros, o el Evangelio vino a nosotros, aunque estaba ya establecido en la voluntad del Padre, que el Evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. Pero sabe, Israel hasta este punto como nación rechaza al Mesías. Y nosotros hemos recibido la bendición por su rechazo. Pero hablando de nosotros, a veces tenemos familiares, o tal vez usted que está aquí, no lo sé, o tal vez alguien que escuche este mensaje, ha oído el Evangelio, está acostumbrado a Jesucristo, oye el Evangelio para acá, es amigo del Evangelio, nació en el Evangelio, pero aún no ha entregado su vida a Jesús, o no vive de acuerdo al Señor Jesucristo. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que sabemos Cristo no volvió por esos lugares, pero dice los evangelios que el Señor primero prácticamente dejó el templo, luego dejó Jerusalén y ahora está abandonando este lugar de Judea porque sencillamente no pudo obtener una bienvenida allí y la gente le rechazó. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué posición o qué lugar tiene Cristo en tu corazón? Tú dirás, ay, qué gente tan terca, cómo rechazaron a Jesús. Pero hay muchas personas hoy en día que viven en un constante rechazo de Jesús. Dicen que son creyentes, pero con sus hechos lo niegan. No son de Jesús. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, contra mí es. ¿Qué posición le has dado tú a Jesús? Hay un himno que dice, Cristo llama, hoy te llama, mas no siempre llamará. Date prisa que mañana no tendrás tal vez lugar. Pero bueno, vamos a ver entonces el encuentro. Dice que era necesario pasar por Samaria. Ahora algunos dirán, es que necesitaba pasar porque iba por ahí rumbo a la otra ciudad y era la parte más corta. Pero saben que los judíos evitaban pasar por Samaria. Y sabemos que Samaria tiene una historia que se remonta del año 750 a.C. y eso lo puede ver en Primera Reyes, Segunda Reyes, cuando enemigos del pueblo de Israel los apresaron y entonces los samaritanos, después que murió Salomón, pues le dieron a la capital del reino del norte, de las 10 tribus de Israel, el nombre de Samaria. Pero luego un rey en venganza sacó a todos los cautivos de allí y trajo a mucha gente pagana y se mezclaron judíos con paganos y empezó a salir una mezcla. Y esa mezcla hizo que ellos tuvieran la religión pagana y también aceptaran la judía y había un sincretismo. Y la palabra sincretismo es, y hoy es domingo la podemos decir, es aquella religión que permite por lo menos asociación de dos o más religiones al mismo tiempo para estar bien con Dios y con el diablo. Por eso es que los judíos rechazaban a los samaritanos y le tenían fobia, le tenían rabia, porque ellos habían inclusive cambiado el lugar donde se adoraba a Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios había establecido un sitio donde se podía adorar, que era en Jerusalén, pero ellos habían puesto el monte Gerizim y era un lugar, digamos, que era como casi sacrílego para los judíos. Entonces los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Pero cuando dice Jesús que dice de él que le era necesario pasar por Samaria, había tres formas de pasar, o bordeando el mar, o bordando las montañas, o yendo directamente por Samaria para llegar a Jerusalén. Pues Jesús escogió el lugar de ir directamente pasando por Samaria. ¿Cuál era la intención?
La intención es que él tenía un propósito divino, tenía una cita divina. Y yo puedo decir hoy en día que el Señor, hablando por su palabra, tiene una cita divina contigo hoy. Yo no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu corazón, cuál es tu problema, cuál es tu alegría, pero Dios sí lo sabe. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Él conoce tu corazón. Era necesario que tú pasaras por acá, que estuvieras hoy en día en este servicio, porque Jesús está pasando por aquí. De hecho, cada vez que nosotros nos congregamos en el nombre de Jesús, donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Los judíos no pasaban por allí, pero Jesús sí pasó porque tenía un encuentro divino con un alma que le necesitaba realmente. Mira, Dios es un Dios de individualidades. La gente dice, Dios, yo no oro a Él porque Dios debe estar muy ocupado. Ese no se ocupa de mí o qué es lo que yo estoy haciendo. Al contrario, Dios es un Dios de detalles. Él sabe específicamente cuál es tu condición, qué es lo que estás pasando, qué es lo que has pasado en tu vida, cuáles son las cosas que te aquejan, cuáles son los dolores, cuáles son las heridas que han tenido en el pasado. Y Jesús quiere poner su mano de sanidad sobre ti hoy mismo. Es necesario, Jesús está pasando por aquí y ahora era necesario que tú vinieras hoy por acá. Pero mira el versículo 6, estamos hablando del poderoso Dios, el poderoso Jesús. Y hace un contraste tremendo el versículo 6, dice, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Aquí nadie puede decir, Dios no me entiende. Porque aunque Jesús es Dios, el verbo hecho carne estaba en la carne. Nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca, pero Jesús sufrió hambre, sed, cansancio, traición, dolor, separación. Todo lo que un ser humano, tú y yo podemos pasar, Cristo lo pasó y lo pasó en supremacía, mucho más. Tú dirás, a mí me han traicionado, conmigo se han metido, me han calumniado, me han herido muchas veces. No ha sufrido nadie más que yo. Jesucristo pasó eso y mucho más. Nadie en la historia ha sido jamás desamparado como Jesús lo fue en la cruz del Calvario. Que todos sus íntimos amigos que comían con él, que compartían, maestro, moriré por ti, hasta decía uno, cuando a Jesús lo agarraron, mire, lo dejaron solo. Dice un himno, un poeta, y solo el Padre en gloria allí del Hijo supo el amargor. Qué grande carga, oh Señor, sufriste tú por mí. Allí solo, estaba solo, levantado entre el cielo y la tierra. Él en el Calvario, él sufrió el desamparo de su Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos amparados. El salmista decía en la antigüedad, antes que Cristo viniese, que se compadece Jehová de los que le temen. Y esto me gusta a mí mucho porque ellos tenían una esperanza de que Dios se compadeciese. Y decían, Dios, como Él es nuestro creador, se compadece de los que le temen porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Pero Jesucristo se hizo polvo y habitó entre nosotros. No solo es que se acuerde, que estuvo acá. Nadie le puede venir con cuentos a Jesús. Nadie le puede decir, Señor, tú no me entiendes lo que yo he pasado. Tú no entiendes el dolor que yo he pasado. Tú no entiendes el pecado que yo tengo adentro. Tú no entiendes, Señor, no entiendes. Al contrario, Jesucristo te entiende antes de que tú lo hables. Tu corazón y el mío están abiertos, completo delante de Dios. No hay nada que tú y yo podamos ocultar. Hebreos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la carne al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. El Señor, para poderte libertar a ti y a mí, tuvo que estar en la carne y padecer en la carne. Pero sabe, el dolor de los clavos que le traspasaron, su rostro herido, desfigurado, la espalda toda lacerada como producto de aquellos látigos romanos, las manos y los pies horadaros, todo eso y la vergüenza de que estaba siendo visto por la gente medio desnudo. Eso no es el dolor realmente. El dolor es que Dios derramó su justicia
y su ira santa sobre él, para que tú y yo pudiésemos tener la libertad de ser salvos. Y él la absorbió. Eso se llama propiciación. La ira que Dios tocaba a ti y a mí fue derramada sobre Cristo. Él se la cobró a Cristo, a su Hijo amado. Imagínense el corazón del Padre. Si uno cuando ve a su hijo llora y le duele cuando le pasa algo, ¿cuánto más el Padre al ver a su Hijo allí? Y más cuando imaginamos esto, cuando Cristo estaba muriendo, estaba llevando la carga de nuestros pecados, el rostro del Padre tuvo que ser apartado. Y yo me imagino el dolor del Padre. ¿Y sabe por qué me lo imagino? Porque hubo tinieblas. Es como que Dios dijo, yo no puedo ver eso. Mi propio Hijo llevando la carga de todos esos que están allá abajo, que yo puedo raer en un momento. Y el Señor Jesucristo tenía la potestad de hacer, Señor, ya no lo aguanto. No, Señor, mata a toda esa gente. Y él dijo, Señor, no lo aguanto, eso es muy grande lo que viene delante de mí. Quita de mí esta copa y no puede haber otra manera de que yo lo haga. Pero, Señor, hágase tu voluntad. Y ¿sabe qué? El cielo estaba cerrado. No hubo respuesta. Porque estaba establecido en su voluntad que él debía morir por ti y por mí. Y gracias a Dios por los que somos salvos. Pero pensamos en la gente que no lo es. Y pensamos por los creyentes que viven en una manera libre, diciendo que son creyentes, pero sus obras, su conducta no refleja que son del Señor, de aquel que murió en la cruz y que murió de tal manera por ellos. Eso es serio, hermanos, hay que examinarse. Pero mire, vemos acá entonces el encuentro, versículo 7. Vino una mujer samaritana, una mujer de Samaria, a sacar agua, y él le dijo, dame de beber. Ahora, era usual que las mujeres fueran o en la mañanita o al final de la tarde para agarrar agua. Pero aquella mujer fue en el día más fuerte del día, que era el mediodía. Si él estaba usando la hora judía, si usa la hora romana era las 6 de la tarde. Pero suponemos que era la hora de pleno mediodía, donde nadie iba a ir a sacar agua a esa hora, porque ya deducimos que la mujer tenía una vida que no era muy buena delante de los demás y ella prefería hacer las cosas. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Aunque no era un inmoral, Nicodemo tenía vergüenza de ser visto con el maestro de Israel y vino a él, ¿cuándo? De noche. Y esta mujer estaba a mediodía como para que nadie me encuentren, pero se encuentran con Jesucristo, que no es que ella lo esperaba, el Señor la estaba esperando a ella, por eso es que era necesario que él pasara. Mira, no sé, como dijimos al principio, solamente el Señor sabe cuál es tu situación y tu condición, pero el Señor ha venido a tu encuentro en este día. ¿Cuáles eran las necesidades? Aquella mujer, bueno, estaba, digamos, en su vergüenza pública, no pudo estar. Yo no estoy diciendo que usted sea samaritano y que yo sea samaritano, pero aquella mujer, cuando el Señor le pregunta, dame de beber, el Señor reflejó una necesidad, y en una necesidad que puede tener el pueblo de Dios o una necesidad que puedas tener tú, es una puerta de bendición para que el Señor actúe en la vida tuya y en la de demás. Solamente téngalo por ahí en cuenta. Pero dice el versículo 9, ella se sorprende, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Aquí empieza el encuentro. Y este capítulo, hermano, nos da primero una tremenda lección de cómo es el maestro por excelencia en evangelismo. Podemos aprender aquí de evangelismo. Una relación uno a uno. El Señor no empezó a decirle de una vez, te vas para el infierno por cómo estás. Dijo, mira, llama a tu marido. Empezó a entablar una conversación. Cuando la mujer rompe el hielo, el Señor empieza a declararle, por lo que ella misma empieza a abrirse. Y fíjense un momento, quiero que vean conmigo cómo es el desarrollo, cómo es el crescendo o el crecimiento de la revelación que esa mujer va viendo de Jesús. En el primer lugar, mire el versículo 9. Tú eres judío, un simple judío. Ese hombre que estaba ahí sentado, que el Dios hecho carne, un simple judío. Tú eres un judío, siendo judío, versículo 9. Versículo 12.
tú como que eres mayor que nuestro padre Jacob. Ah, ya le dio un escaloncito un poquitico más arriba. Como que el tipo tiene ciertas habilidades, que es mayor que nuestro padre Jacob. Le está dando un grado más al Señor. Luego ve al versículo 15. Señor, dame esa agua. Ah, entonces ese señor tenía la capacidad de darle a ella algo con lo cual ella podía satisfacer hasta este momento su sed. Versículo 19. Ah, ya, no, tú eres profeta. Fíjese la secuencia del conocimiento que ella iba teniendo a medida de la conversación con Cristo. Una secuencia que el Espíritu Santo estaba hablando. Y luego el versículo 25. Sé que debe venir el Mesías, yo soy el Mesías. Ella tuvo el conocimiento y la revelación de saber al final quién era el Mesías. Pero así venimos nosotros muchos. A veces algunos han estado en la religión popular, por ejemplo, y han oído a Jesucristo y tienen un buen conocimiento de que Jesucristo es Dios, pero no le conocen como Señor, no le conocen como Salvador, no le conocen como el Redentor, como aquel que les puede salvar del infierno, aunque tengan miles de religiones. Esta mujer tenía una religión. La religión de los samaritanos era parecida a la de los judíos, pero con algunas cosas adicionales. Hoy en día tenemos personas que hablan de Cristo y dicen Cristo, pero tienes que hacer esto. Entonces, Cristo suplementado, es Cristo suplantado. No existe otro evangelio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El Señor, el versículo 18, el Señor, le pregunta, el 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Esta mujer ya estaba declarada que era una pecadora practicante, flagrante, como quien dice. Hay algunos que han tenido pecado, lo han dejado, lo han confesado, se han apartado y alcanza misericordia. Hay otros que simplemente lo dejaron, pero no han pedido perdón. Está el pecado allí, no ha sido todavía perdonado porque no lo han confesado delante del Señor. Hay otros que lo pueden tener ocultos en muchas formas. Pero este estaba practicándolo. Hay otros que pueden estar ahora mismo practicando el pecado. Y solamente el Espíritu Santo trae convicción a ustedes, a nosotros, a cada uno de los que estamos acá. Cuando el Señor le dijo, le está explicando acerca del agua que tiene que beber, etcétera, el Señor le explica, el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte de vida eterna. Para vida eterna, la mujer le dijo, dame esa agua. Y tú, wow, ya cayó, ya la muchacha entendió el agua de la vida de Cristo. Y de repente, para que no venga ya más a este pozo. O sea, estaba su mirada puesta todavía y su mente en lo físico. Y mire, esto me hace recordar que hay personas que tienen, lo digo con reverencia al Señor, como muchacho he mandado. No, Dios, dame esto, lléname de esto. Y como más o menos lo decíamos también cuando oramos por las ofrendas, hay personas que dicen que Dios te bendice si tú das aquí, echa en el pote. Lo físico. Dios, ahora bendice, dame un carro, dame una casa, dame esto. Están pensando en lo material. Y lo más importante que tienes tú y yo es nuestra alma, y para eso Cristo vino. No estamos diciendo que la comodidad no es buena y es una bendición, está bien, pero no es buscarla y pedirle a Dios, dame esto, dame eso. Lo tenemos como muchachos mandados y al Espíritu Santo también. Y hasta algunos grupos que se llaman evangélicos se atreven a gritarle y a decirle, te mando tal y tal cosa. Eso es casi una blasfemia. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿verdad? Pero vemos aquí esa muchacha, esa señora, no sé, cuando el Señor le manda a llamar a su marido, ¿por qué lo para? Cristo para la conversación porque ella no está entendiendo. Y le dijo, ven acá, llama a tu marido. El Señor sabía por dónde venía la conversación. Y ella, por lo menos, fue sincera. Y dijo, no tengo marido. Pero en su mente está sabiendo que está viviendo con una persona. Está en adulterio, en fornicación, dependiendo de cómo usted lo vea. Pero no era su marido. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Señor, le dice, por lo menos eres sincera, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero cuando se le acerca mucho la cosa, la mujer, en vez de decir, Señor, perdóname, ¿verdad? Soy pecador, me parece que eres profeta.
O sea, empieza a desviar la conversación y diga usted si nosotros no somos iguales. Cuando nos toca muy cerquita el tema, nos desviamos, cogemos para la derecha, la burra coge para el monte, como quien dice. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, cambió totalmente la conversación porque le llegó al punto, el Espíritu Santo le redarguyó. Y es posible que usted en este momento esté sintiendo que el Espíritu Santo le redarguye y usted está pendiente de otras cosas y dice, yo no voy a hacer caso a esto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra de Dios. Si el Señor te ha confrontado con tu pecado en un pasado o ahora mismo, pues es el momento a que pongas atención que el Señor llama, mas no siempre llamará. Date prisa que mañana no tendrás tal vez lugar. Basado en Génesis 6, cuando dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Bueno, algunos se justificarán, wow, 5 maridos, si una mujer es una prostituta, y hoy en día usamos el diminutivo de prostituta, ¿verdad? Lo que estaba haciendo, lo demás. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 69, el mismo David dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Él reconocía que él estaba como un cuaderno abierto totalmente delante de Dios. Así estamos tú y yo. Con todas tus cuitas, con todas tus cargas, Jesús te está viendo en este momento. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar la conversación? ¿Vas a tirar la burra para un monte? ¿Vas a cambiar de tema? Mire lo que decía en Romanos el apóstol Pablo a los judíos, que cuando el apóstol empezó a decir que todos somos pecadores, ellos enseguida decían, bueno, está bien, serán otro tipo de pecadores, pues nosotros no, somos muy religiosos. Dice en Romanos 3, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Eres tú y yo mejores que esa mujer samaritana? A veces con pecados ocultos, son cosas que no hemos confesado al Señor. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que tenga eso en cuenta. Pero una cosa muy bonita a tener en cuenta también en este caso, Jesús le habló a la mujer 7 veces. Usted la puede contar allí. Y la mujer le habló 6 veces al Señor y 1 vez a los hombres para testificar. Y eso es un bonito ejemplo de nosotros tener en cuenta, ¿verdad? Antes de hablar y testificar a los hombres, por lo menos 6 veces haber hablado con el Señor. Solamente en referencia lo quería decir, pero la curiosidad de aquella mujer fue despertada. Ese es el otro punto que quería. ¿Cómo tú, siendo judíos, me pides a mí? Tan pronto como entramos en la presencia del Señor y cuando el Espíritu Santo te está hablando, la curiosidad empieza a decirte, yo voy a revisar más eso en la palabra, o ¿será verdad todo esto? Voy a consultarlo, no puedo quedarme con eso. Eso es el Espíritu Santo. Nadie puede quedar indiferente ante la palabra de Dios, nadie. Y si el creyente, usted y yo, quedamos indiferentes a lo que oímos, tenemos que examinarnos porque tenemos una pared tremenda allí que no nos permite ver lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta mañana. Amén. Bueno, fíjense que el salmista decía en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo está examinando nuestro corazón como el médico divino, como una lámpara grandota en nuestros corazones. ¿Cómo estoy yo sirviendo al Señor? ¿Estoy yo realmente salvo? ¿He confesado al Señor? ¿Vivo de acuerdo a Él? ¿O jamás he oído del Evangelio? ¿Es verdad que tengo que ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿Cómo debo hacerlo? Todas estas preguntas puede ser el Espíritu Santo que te está hablando en este mismo momento. Pero sabe que hay una lógica carnal en lo que esta mujer dice. Ella estaba pensando digamos, cuando el Señor le dijo, toma del agua que yo te daré. Ay, Señor, dame para yo no venir todos los días y calarme ese rayo de sol. No lo digo así, pero quiero decir que era como lo físico, ¿verdad? Y nosotros a veces como que, y yo también me frustro cuando uno trata de explicar el Evangelio. El Evangelio no se explica. El Evangelio se anuncia. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Te puedes ir con eso. Ese mensaje que has hablado es poderoso para que el Espíritu Santo empiece a inquietar a las personas. Si tú empiezas a explicar el Evangelio, te vas a enredar porque nadie puede explicar el Evangelio. Es el Espíritu Santo la obra de Él. A veces yo me frustro ver que aún diciendo un versículo, pero ven acá, ¿cómo es eso? Si Cristo murió hace tantos años, o sea, desde hace 2000 y tantos años todavía me abarca a mí esa obra. O sea, y Cristo, esa tumba está vacía porque a lo mejor si los huesos ya se deshicieron. O tantas preguntas que la gente hace y uno empieza entonces a explicarle. No, Cristo, pero ¿cómo resucitó? ¿Cómo fue que todo el cuerpo que ya estaba, el corazón? No te pongas a predicar ni a explicar eso, sino anuncia simplemente el mensaje de salvación. La gente piensa, como dice 1 Corintios, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente y no entiende. El hombre está cegado por el espíritu de este mundo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero ojo, también nosotros como creyentes a veces podemos ser cegados por nuestro pecado. Cuando empezamos a justificar, oiga bien, a justificar nuestro pecado y a darle la vuelta, a tratar de buscar versículos que no cuadran, lo agarramos para justificar nuestra situación, para justificar nuestro pecado, es Satanás que ha tomado dominio, control de partes de nuestra vida porque se lo hemos permitido. Tenemos un pecado oculto y al final empezamos a decir, no, pero ese pecado hasta justificado es. Imagínense. Y lo digo teniendo en mi mente cosas que yo mismo he hecho. Y también, mire, no es que era un pecado, pero antes de yo ser salvo, yo tenía el temor de que yo podía quedarme cuando Cristo viniese. Era fiel creyente de que Cristo venía y no era salvo. ¿Y sabe qué versículo yo tenía en mi mente que el enemigo lo usaba? Porque Satanás sabe la Biblia, ¿sabe? Sabe más que usted que yo, la sabe de memoria. Y él me ponía el versículo de Mateo 24. Yo tenía el temor de que Cristo viniese y yo me quedara. Y él me ponía... velad porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y yo decía entonces, bueno, lo voy a pensar bastante para que no venga. ¿Usted ve esa lógica? Bueno, yo era un niño de 13 años, pero igual. A la hora que no pensáis, entonces piénsalo bastante para que esa hora no venga. Así Satanás distorsiona versículos en tu mente para justificar cosas que no son. No, esa persona fue la que empezó. Allá ella. O yo fui, pero realmente yo lo hizo con toda justicia. Yo les he contado otra vez de una persona que era muy ávido y muy fervoroso en misiones de niños y lloraba por los niños que estaban en las islas y tal. Y daba mucho de su bolsillo para las misiones allá. Y venía llorando y venía contando. Y su matrimonio era un desastre. Tenía una hija que no le daba y le quitaba el child support. Él se lo cogía. O sea, una cosa desastrosa y no puede ser, o sea, esto no puede ser sencillamente. No concuerda, no pega ni con saliva del oro, como decimos en Venezuela. No hay concordancia. Pero la lógica carnal que ella tenía no se estaba dando cuenta que Jesús cuando decía yo soy el agua viva, la fuente de agua viva, el Señor estaba identificándose con Jehová del Antiguo Testamento. Y usted lo puede ver en Jeremías 2:13, cuando él dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así somos nosotros. Tenemos a Cristo y sabemos que es el poderoso y tenemos nuestras cisternas rotas que no retienen nada de la bendición. Y esta mujer se me parece a Nicodemo, porque Nicodemo tenía una lógica carnal cuando Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Pero ven acá, o sea, puedes entrar por segunda vez en el vientre de la mujer y nacer. Porque las lógicas son carnales. El hombre carnal piensa las cosas que son del Espíritu. Por eso es que debemos orar para que el Señor abra sus corazones. Pero vemos en el versículo 15 una petición un poco fría. Mira, versículo 15, ella dice, dame para que yo no tenga sed. Ella, ahora que el Señor le está diciendo una bendición, ella está viendo la idea de que Jesús puede ser un milagrero. Algo que le hace un milagro de que ella pueda tener una fuente, un chorro de agua ahí en la casa todo el tiempo y no tenga que venir. No sé qué es lo que ella está
pensando en eso. Pero fíjense que la mujer se volvió también religiosa, porque ella empezó a decir acerca de la adoración cuando Cristo tocó el tema de su pecado. El versículo del 16 al 20, ella empezó a decir que, bueno, me parece que eres profeta. Más adelante, el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, sacó la adoración para desviar la conversación. El Señor Jesucristo, está bien, agarra lo que ella dice y le muestra la adoración verdadera. Fíjense que lo que ella dice y aduce y la condición de ella es lo que tú y yo y todo ser humano tienen. Una insatisfacción tremenda, una sed de Dios, una vida pecaminosa apartada de Dios, una religiosidad que te mata y te lleva al infierno, y un cántaro que tú llevas para arriba y para abajo, creyendo que eso es lo que te satisface. Bueno, pero toda la ligereza de la frivolidad se desaparece cuando el Señor le habla acerca de dónde debe adorar. Pero al final vemos que ella está impactada. Ahora la conversación se vuelve más, en el versículo 21 dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni aún en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis. El Señor le dijo la verdad completica a ella. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ella al final no tuvo más nada que decir. Bueno, tú estás hablando de tal manera como el Mesías que estamos esperando. Yo soy el que habla contigo. Había llegado la revelación. Así que el Mesías era el ungido, era el mismo Dios prometido en las Escrituras que iba a ser hecho carne y habitar entre nosotros. Y sabes, eso ya pasó y tú y yo ahora lo tenemos en la historia. ¿Qué estamos haciendo con Cristo? Creemos, somos salvos, le estamos adorando en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Padre quiere y el propósito de todo ser humano es que lleguemos a conocer a Dios, seamos salvos y le adoremos por la eternidad. Y adorarle en espíritu y en verdad, no tengo tiempo de entrar en ese detalle, pero al final quiero ver el resultado de esta mujer. Dice en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Era una señal de que ella ya dejó la vida que ella creía que le estaba satisfaciendo. Dejó su cántaro y fue con lo que el Señor le había dado a decirlo a los hombres en la ciudad. ¿Y saben qué? Estaba tan animosa, tan llena del Espíritu Santo, de alegría. Me ha dicho todo lo que tiene, todo lo que yo tenía. Este es el Mesías, ¿no será? Y muchos vinieron y creyeron en él. Así que, número 1, debemos siempre estar atentos a la voz de la necesidad. Era necesario pasar por Samaria. ¿Te ha llegado alguna voz de necesidad de alguien que necesita de ti? O lo primero que hace uno es meterse la mano en el bolsillo. Creo que no me da el presupuesto para ayudar. O no tengo tiempo. Está siempre atento a la necesidad que Dios te pone. Hay un ejemplo en Hechos cuando el apóstol tuvo una visión de noche, un varón macedonio. Va a tener que Dios mandar a alguien una señal y decir a tu primo, tu hermana, tu abuelita, qué sé yo. Mira, ayúdame muchacho, o sea, que te salga en sueño. De estar pendientes de la necesidad. Un varón le dijo, ven, pasa y ayúdanos. A veces la ayuda está en simplemente ser un elemento de paz y de reconciliación. Así como Cristo nos reconcilió, Él nos ha mandado a nosotros mandar la reconciliación. Así que nosotros no debemos estar en la posición de no reconciliados con nadie. Número 2, debemos mostrarnos vulnerables. Y mostrar la vulnerabilidad abre puertas. Es decir, lo contrario a decir, a mí no me pasa nada, yo soy feliz, yo no tengo problemas, allá tú. No, mira, yo tengo mis problemas, mis dudas a veces, tengo mis tristezas. O sea, mostrarte genuino. Y eso puede abrir puertas a que alguien se acerque a quererte ayudar y el bendecido va a ser esa persona. Eso fue lo que pasó. Jesús estaba mostrándose de que tenía sed. Dame ayuda, imagínate, el que creó todas las fuentes del universo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Ese debe ser nuestro pensamiento. Eso se llama ser empático, ponerse en los zapatos del otro. Número 3, ser evangelistas imparciales. ¿Qué quiere decir eso? No tener acepción de personas. La mujer dice, ¿cómo tú siendo judío? Si Jesús hubiese seguido la misma línea de los judíos, esa mujer no hubiese sido salva.
y esa cantidad de hombres que fueron salvos y las familias y todos los que después fueron salvos no hubiesen sido si Jesús hubiese seguido con el mismo prejuicio. ¿Tienes algún prejuicio tú con alguna raza? ¿O tienes prejuicio con tu propia familia? Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No podemos discriminar. Debemos mostrarnos igual delante de todo el mundo. Debemos ser íntegros, debemos ser una sola pieza. Y número 4, creer, confesar y dejar nuestro cántaro para ser instrumento útil. A veces queremos servir y andamos con nuestro cántaro para arriba y para abajo. O con nuestros 5 o 6 maridos metidos por aquí. Ella dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Timoteo nos dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si quieres servir al Señor, hay que limpiar la casa por dentro. Algo que tenemos, que no hemos arreglado y que sabemos que está ahí, tenemos que tomar el paso. No, que Claudia fue la que empezó. No, hasta que Claudia no venga. Yo voy a tener que ir donde Claudia. El Señor me perdonó a mí, así que perdóname tú a mí. Sí, así entonces decimos: yo no hice nada. Sí. Así que, hermanos, quiero dejar estos puntos con ustedes y aquí están repasaditos todos. Debemos estar atentos a la voz de Dios en cuanto a la necesidad. Número 2, debemos mostrarnos vulnerables, no que nunca nos pasa nada, que somos los más fuertes. 3, ser evangelistas imparciales a cualquiera, presentarle el evangelio y actuar igual delante de todos. Y por último, para poder ser instrumento útil al Señor, debemos creer, confesar y dejar nuestro cántaro para ser instrumento útil. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Qué preciosas lecciones encontramos en estos hechos reales, de estas personas reales que se encontraron con Jesús. Qué privilegio debió haber sido tenerte cerca. Pero por otro lado, vemos cómo ellos actuaron y decimos: si yo hubiese estado allí, hubiese actuado igual. Gracias por permitirnos, Señor, estar en este lado de la historia, que podemos ver toda la historia completa y poder entonces ver a este Jesús que se ha revelado de una manera tan maravillosa en la historia y que se ha revelado en nuestra vida también. A ti sea la gloria, Señor. Ayúdanos a vivir conforme al patrón que Cristo nos ha dejado, a vivir en obediencia. Si alguno no tiene a Cristo, Señor, que hoy pueda ser ese tiempo aceptable de salvación y pueda reconocer que esa sed que tiene por dentro solo puede ser satisfecha por Jesucristo como la fuente de la vida eterna. Gracias, Señor, por esa fuente que está brotando desde hace más de 2000 años en el Calvario y que no se ha apagado todavía y que hay oportunidad de salvación. A ti sea la gloria. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.